Tarde, bienvenido a nuestro invitado estrella de hoy. Como todos los días, el cafecito VIP de Gente Morada es un aporte que le hacemos al país y un aporte que hace cada quien que se integra con nosotros en este cafecito. Bienvenido Andrés Lugo Rit, un joven brillante del PRM, promesa, un abogado, dirigente político, y hoy va a estar con nosotros compartiendo grandes temas interesantes que nos va a arrojar mucha luz en medio del camino, y sobre todo en el término de derechos, democracia, juventud y política, partido y mucho más. Así que bienvenido Andrés a este cafecito VIP y esto que es Gente Morada. Buenas tardes para todos y para todas. Ante todo, un saludo respetuoso a mi admirado y respetado amigo Andrés Lugo Rizzi. Ante todo, quiero decirte, Andrés, que eres una joven promesa de la política vernácula. Primero, por tu condición humana. Segundo, por tu condición profesional. Y tercero, por tu vehemencia y pasión por las mejores causas para el desarrollo positivo de la República Dominicana. Andrés, se ha especulado en los últimos días que tú estarías aspirando a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. Si es así, ¿qué hay de cierto en eso? Y sobre todo, si tú crees que es oportuno en este momento no tratar de desplazar a Chu Vázquez y a las actuales autoridades del partido, dado que el presidente del mismo está detenido en Najayo por el asunto de Odebrecht. ¿Es oportuno hacerlo ahora? Y sobre todo, el por qué el momento. Perfecto, aquí voy. Les reitero ya a viva voz mi sentimiento de halago por la invitación de estar en este grupo, en este chat de WhatsApp, que he escuchado ya bastante hablar sobre él. No había tenido el privilegio de compartir e interactuar con ustedes, pero aquí estamos. Gracias, Jorge Joel, y muy buenas tardes a todos y a todas. Me involucré en política desde muy jovencito por una inclinación que yo he tratado de entenderla, pero yo siempre he dicho que ha sido natural, porque en mi casa no se hablaba de política, mis padres no participaban en la política partidista y no tenía ningún familiar que me pudiera motivar o a quien yo pudiese seguir en términos de participación política partidista. Mi abuelo fue diputado por el PRD, pero no tuve la oportunidad de conocerlo, pues falleció un año antes de yo nacer, y mi mamá tampoco me hablaba de esos temas. Sin embargo, yo veía mucha televisión y la figura del doctor Peña Gómez en sus discursos, su activismo, su proverbial discurso, ¿no? Sí me llamaba mucho la atención, y yo me fui inclinando desde que tenía 9, 10 años a seguir al doctor Peña Gómez. Me llamaba mucho la atención y empecé a soñar, a anhelar algún día estar en su partido, compartir con él, compartir con esos dirigentes que yo veía que él mencionaba bastante. Y bueno, así fue. A los 18 años me inscribí en el PRD sin conocer a nadie, absolutamente a nadie conocí allí. Y mis padres, aunque eran de otra orientación política, simples simpatizantes, mi papá de Balaguer y mi mamá del licenciado Jacob Magluta, bueno, pues respetaron que yo, niño y joven, tuviera una inclinación por el PRD. Ya llegué a los 2 minutos ahora. Gracias. Buenas tardes, mi directo y querido amigo Emilio, de quien siempre he recibido su apoyo, desde que yo estaba en la juventud, hace ya muchos años. Siempre he tenido su respaldo y su voluntad de ayudarme en todo lo que se me haga necesario.
Saludos Joaquín también, que lo vi que aquí hizo unas salutaciones a nuestra persona. Miren, empiezo por lo de Jorge Joel, de los partidos, ¿no? Para mí el sistema de partidos en la República Dominicana colapsó. Para mí colapsó, para mí se desmoronó. Realmente nosotros tenemos un sistema actualmente un tanto infuncional. Podría decir que es un sistema que está sustentado sobre la base de un clientelismo muy grande, una estructura clientelar que confunde partido y gobierno. Por eso el PLD está todavía fungiendo como si fuera un partido, pero yo entiendo que hace bastante tiempo sus organismos no funcionan y bueno, por eso se mantiene de pie como una organización política, pero no es funcional. En el PRD pasó lo mismo también, sus organismos dejaron de funcionar, la democracia interna desapareció y los intereses particulares se sobreponían a los intereses del colectivo político. El PRM es apenas una alternativa a esa situación que tiene 2 años, pero todavía no ha probado que es un partido bien estructurado, con objetivos que pudiese alcanzar. Está todavía por demostrarse, por eso no podemos hablar tampoco de un partido sólido. El Partido Reformista sabemos a lo que se ha reducido después de la muerte del doctor Balaguer, es decir que de un sistema que era bipartidista, bueno, los politólogos lo definen de otra manera, tiene una categoría distinta, es decir, un sistema de varios partidos ha pasado a ser un sistema prácticamente partido predominante, y eso es peligroso porque es una tendencia a partido hegemónico, aunque yo creo que nuestro desarrollo democrático institucional lo rechazaría, evidentemente, pero no deja de ser un problema, un escollo, un obstáculo para el desenvolvimiento sano de la institucionalidad democrática del país, que tendamos a un sistema de partidos predominante, es decir, un partido muy fuerte, pero como sistema de partidos no estamos siendo funcionales, y eso tiene una serie de razones que, bueno, yo creo que en otro espacio, en otro tiempo y en otro voice note yo podría desarrollar. Con respecto a la pregunta de Emilio, de si aspiro a alguna posición, nosotros vamos de manera decidida a participar en el próximo proceso convencional que establece el artículo 107 de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno, que debe realizarse a partir del mes de septiembre de este año, puesto que las autoridades actuales fueron electas de manera, o designadas, mejor dicho, de manera transitoria hasta septiembre de este año. Entonces, yo entiendo que el liderazgo emergente tiene que participar, tiene que, en cierto modo, asumir el compromiso que le ha sido delegado por la sociedad y que se verificó en las elecciones pasadas, cuando todo el liderazgo emergente prácticamente que aspiró a una posición ganó de manera contundente en las diferentes marcaciones del país. Eso es una señal clara de que la sociedad quiere que la dirija su liderazgo emergente de manera combinada, evidentemente, con el liderazgo tradicional, con lo mejor de la dirigencia tradicional del partido y del país. Entonces, yo estoy evaluando de manera seria y hemos empezado a contactar a una serie de compañeros, de amigos de la prensa, de amigos de otros ámbitos de la vida nacional, a los fines de lograr un importante apoyo y aspirar a una posición importante en la dirección de nuestra organización política.
Bueno, voy respondiendo en el orden de las preguntas. Buenas tardes a todos los que se han integrado y me han saludado también. Ahí yo veo dos preguntas que quizás puedo fusionar y responder de manera conjunta: la de la participación, la cuota de un 33% en los cargos electivos para la juventud, y la del Ministerio de la Juventud. Debo decir que mis 4 años como secretario general de la Juventud Revolucionaria Dominicana, del año 2005 al año 2009, nosotros fuimos, junto a un grupo de compañeros de la Juventud Revolucionaria Dominicana, promotores de la participación institucional, de la participación con un componente legal de los jóvenes en el ámbito electoral, y también en el ámbito, evidentemente, del alcance de las políticas públicas a través del ministerio. Desde antes de nosotros asumir una posición de gran responsabilidad en la JRD, cuando éramos militantes y dirigentes medios, ¿no?, de ese organismo, nosotros también trabajamos para que se creara una institución con una jerarquía importante en el Estado Dominicano, como el Ministerio de la Juventud, que pudiera lograr de manera efectiva desarrollar políticas tendentes a mejorar la calidad de vida de los jóvenes dominicanos. El tema de la juventud es transversal, pasa por educación superior, por deportes, por empleo. Entonces yo creo que todavía nadie ha podido comprobar de manera efectiva que el ministerio no funciona para los fines que fue designado. Si no funciona, no es culpa del diseño de políticas públicas del ministerio concentrado en materia de juventud, sino que es culpa o responsabilidad de la propia ineficiencia del Estado, de los gobiernos que administran el Estado. Y yo creo que la juventud necesita y requiere que se focalice en una serie de decisiones, de medidas en su favor, sobre todo en la República Dominicana, donde una gran parte de la juventud vive en condiciones de pobreza, en condiciones de mucha falta de oportunidades y en condiciones de desempleo que impiden el desarrollo no solamente laboral y profesional, sino también social e integral de miles de jóvenes. Las cuotas ayudan bastante a la participación de los jóvenes en cargos públicos que puedan representar a su segmento poblacional y que también puedan inyectar ideas frescas, renovadas, con la voluntad y el dinamismo que evidentemente los jóvenes demuestran en todas sus acciones. Si no fuera por los jóvenes, no existiera hoy la República Dominicana. Yo he tenido la oportunidad de contar con un espacio en la prensa nacional desde hace algunos años, que es mi columna titulada Mi Turno en el periódico Listín Diario. Desde muy jovencito ellos me han dado la oportunidad de publicar mis ideas y muchas de estas preguntas yo he desarrollado sus respuestas en mi columna. Los temas de participación de juventud, de nueva política en la República Dominicana, temas institucionales, temas de democracia, de ley de partidos, de democracia electoral, todo eso. Así que si quieren también para que conozcan un poquito más de nuestras ideas, lo pueden googlear, ponen Andrés Lugo Riz, el Listín Diario, y ahí van a encontrar una gran cantidad de artículos desarrollando muchos de estos temas. Pero
evidentemente que con gusto le sigo respondiendo. Vi una pregunta en lo relativo a los jóvenes emprendedores. Yo creo que el tema de la juventud, como decíamos ahorita, no se limita solamente al tema de la educación y el empleo, ¿no? Yo creo que debe ir más allá, debe ir a la creación de oportunidades para que los jóvenes tengan el empuje económico, financiero, legal, para desarrollar las actividades como si fuesen adultos ya con cierto desarrollo y con capacidad de financiamiento. Entonces, el emprendurismo tiene, aparte de la facilitación, por decirlo así, de la burocracia estatal para poder desarrollar una serie de iniciativas empresariales, comerciales que tienen los jóvenes emprendedores, también tiene que ver mucho con la facilidad de financiamiento que reciban a través de instituciones del Estado que no le pidan como dicen por ahí, los requisitos de que usted no necesite ese financiamiento, porque a veces las instituciones privadas te demandan una serie de documentación que lo que hace es que avala que tú no necesitas el préstamo. Sin embargo, si lo necesitas. Entonces, yo creo que hay una ley de emprendurismo que sé que aprobó la Cámara de Diputados, no recuerdo si fue aprobado también por el Senado de la República, que es de la autoría del alcalde del Distrito Nacional, David Collado, que yo creo que podría bastante empujar, facilitar, motivar el emprendurismo en la República Dominicana, sobre todo de la gente joven. Bueno, el tema de las mujeres y su participación en la política, yo creo que se ha avanzado mucho. La ley contempla una participación de un 33% de las mujeres en cargos electivos. Lo único que yo creo que, como toda ley, como ha pasado, y vamos a hablar de eso ahorita con la ley electoral 275-97, las leyes usted las elabora y las pone en vigencia, y evidentemente que deben de tener la flexibilidad para, en un tiempo adecuado, usted evaluar la efectividad de esa ley, que hay que enmendar, que hay que modificar, que hay que reevaluar para usted entonces hacer los cambios necesarios y ajustarla según los resultados que usted vea. Entonces yo creo que con la normativa jurídica que le da la oportunidad a las mujeres dominicanas de participar como candidatas en puestos electivos, yo creo que hay que buscar aumentar el nivel de efectividad de ellas, porque yo sé que de ella, me refiero a la ley, yo conozco que a veces los partidos juegan con la postulación, cumpliendo con la cuota, pero en posiciones que las mujeres a veces no pueden en modo alguno obtener el puesto, la posición. Entonces, eso es parte de los desafíos y retos que un ministerio de la mujer, que esta vez está también representado por la licenciada Janet Camilo, que tiene toda su vida trabajando con temas de género, con temas de mujer, y políticas públicas evidentemente que favorecen al sector, tienen, yo creo que, una gran responsabilidad en este tema. También las mujeres que tienen poder de decisión, políticas, congresistas, alcaldesas, regidoras, yo creo que tienen la obligación, tienen la responsabilidad de aunar esfuerzos de todos los partidos para hacer efectiva toda la normativa jurídica tendente a hacer que la mujer tenga mayores espacios, alcance mayores espacios de
de participación política, como dice por ahí un estribillo de una canción con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Si nosotros los hombres no podemos, pues entonces que gobiernen las mujeres. Bueno, parece que tenía un problemita con la señal, que no llegaban los mensajes de voz, pero bueno, aquí estamos. Miren, hay una pregunta ahí muy interesante de por qué me parece que el deterioro, las fallas de los partidos políticos en la República Dominicana no es un fenómeno único de la República Dominicana. Luego de la caída del muro de Berlín y del desmembramiento de ese mundo bipolar que generó la Guerra Fría, ha habido lo que los franceses le llaman una alliance idéologique, las ideologías en todo el mundo, y ese fue mi trabajo final en la maestría de Ciencias Políticas en la Universidad de París. Hay un deterioro, hay un desgaste del contenido ideológico en los partidos políticos. Por eso el surgimiento de partidos de un campo ideológico un tanto extremo para tratar de diferenciarse de los partidos de derecha, los conservadores, los socialdemócratas, todo el que está a un lado cercano del centro. Aparentemente tienen las mismas ideas, los mismos desenvolvimientos desde el poder. Entonces, hay un desgaste ideológico y evidentemente que eso se ha reflejado en los sistemas de partido de las democracias de nuestra región, y nosotros no somos la excepción. Cleaver ha hecho un estudio muy interesante, Bernard Cleaver, donde él aduce una serie de situaciones que son las que han provocado que la gente se aleje de los actores políticos fundamentalmente, y una está la distancia que hay entre las promesas y el cumplimiento luego en el poder, la falta de solución de los problemas básicos de la gente en los países latinoamericanos, el aumento de la pobreza, la amplitud de la brecha entre ricos y pobres, la desigualdad social. Todo eso ha generado que la gente se vaya alejando de los políticos, que pierdan credibilidad y evidentemente que afecten el sistema y den paso al surgimiento de movimientos electorales que llegan al poder y ya evidentemente muestran el deterioro o el atraso del sistema tradicional de partidos políticos. La República Dominicana, nuestros partidos no han podido solucionar los problemas fundamentales del país, a pesar de que somos un país que en los últimos 50 años ha estado creciendo un promedio de un 5% anual, pero ese crecimiento económico no se ha traducido en una disminución de la brecha de pobreza. Continuamos con mayor desigualdad social y con la misma falta de oportunidades para la clase media y la clase pobre en nuestro país. Yo creo que eso ha erosionado el sistema de partidos y la gente quiere un cambio, anhela un cambio, no de un partido a otro, no de una figura por otra, sino de una forma distinta de hacer política, transparente, más efectiva, más eficiente, con mayor rendición de cuentas, con menores niveles de corrupción, con mayores soluciones a los problemas cotidianos como la seguridad ciudadana, el alto costo de la vida, el empleo, la educación, el acceso a servicios de salud, etcétera. Gerardo, honestamente, yo no conozco los detalles de la ley de partido que parece que se está consensuando a nivel del Congreso, porque ha habido una serie de propuestas de ley de partido en los últimos 15 años. Recuérdate que la ley de partido es una propuesta que entraba en el marco de la gran reforma electoral del año producto del Pacto por la Democracia, el año 94, que empezó con una nueva ley de partidos en el 97,
que se iba en gran modo a complementar con una ley de organizaciones y partidos políticos, la ley electoral, ley de partidos políticos, y nos hemos dado cuenta también de que necesitamos una ley de garantías electorales para que se norme el activismo electoral. Entonces, estamos hablando de un compendio de todo un sistema electoral compuesto básicamente por 3 leyes, y no sé en definitiva cuál es la ley de partidos que se está consensuando. Cuando vea los detalles de lo que está, según dicen, presto ya prácticamente a aprobarse, entonces ahí yo creo que podremos evaluar los beneficios, las desventajas que tiene para el liderazgo emergente y la juventud que participa en política en la República Dominicana. Esperemos. Príncipe, la pregunta mía consiste en ¿qué pasará? Porque ahora mismo todos los partidos políticos tienen cuadros políticos, gente que hace vida política dentro de los partidos, o sea, en sus rangos dirigenciales, comités de base, etcétera, etcétera. ¿En qué posición, luego de aprobada la ley de partidos, según lo que yo estoy escuchando, que no quiero tratar el tema aquí porque no quiero desanimar a nadie, cómo quedará la juventud, cómo quedará la mujer, cómo quedarán los hombres, cómo quedarán esos líderes, esos dirigentes barriales que hacen vida política dentro de los barrios? ¿Cómo van a quedar? ¿Valdrá la pena seguir siendo parte de un partido político o no? Yo no conozco de manera con detalles cuál es la situación de la distribución de becas a nivel de superior, ¿no? Me imagino que se refiere a la pregunta. No conozco en detalles, pero sí le puedo decir algo. Lamentablemente, el sistema institucional de la República Dominicana está altamente corrompido y altamente cargado de clientelismo político. Es decir, que yo no me atrevo a hacer afirmaciones con el tema de las becas, pero estoy casi seguro que no escapa al elemento clientelar, al elemento del tráfico de influencias de dirigentes importantes del partido oficial en estos momentos y de cualquier partido político que esté en el poder, favoreciendo a sus miembros, a los hijos de los dirigentes, porque lamentablemente el sistema institucional, reitero, está altamente comprometido con ese tipo de prácticas ajenas a la transparencia, ajenas a la igualdad de oportunidades, ajenas a todo lo que sea un sano ejercicio de la función pública. Y yo creo que es un reto, un desafío de la generación actual hacer que las instituciones funcionen, porque nosotros tenemos instituciones, como leí a alguien recientemente que decía que tenemos instituciones pero no tenemos institucionalidad, tenemos leyes pero no tenemos legalidad, y yo agregaría que tenemos una constitución pero lamentablemente no vivimos permanentemente respetando la constitucionalidad, y en esto me refiero a la ciudadanía, pero sobre todo a quienes tienen que dar el ejemplo, quienes tienen la responsabilidad de actuar de manera positiva, de manera correcta, porque sus decisiones afectan y tienen un alcance general, que son las autoridades políticas. El actor político es el principal garante, el principal guardián de la constitucionalidad, de la legalidad y de la institucionalidad de la República Dominicana. El dirigente político, el funcionario público que no pueda cumplir con eso, bueno, pues que se vaya para el sector privado, o que se atenga al régimen de consecuencia que en algún momento empezará a ser efectivo en la República Dominicana, tarde o temprano. O sea, ¿qué garantías va a brindar esa ley tan anhelada de partidos políticos al que hace vida política? ¿Garantizará que los partidos políticos le cumplan a esa militancia que vive buscando los votos en los callejones, en las cañadas, en todos los lados? Aquellas personas que se fajan,
que se fajan para llevar a un partido político a la cúspide de tener el poder y que luego a la hora de repartir el pastel esa gente es olvidada. Esa ley de partido político va a garantizar que se le cumpla, porque de no ser así, entonces ¿para qué se sigue haciendo vida política? ¿O para qué seguimos nosotros siendo parte de un partido político? Bueno, el caso de Brecht, yo creo que también está íntimamente ligado a otra pregunta que vi ahí, que es cómo yo puedo evaluar las actuaciones del Procurador General de la República con respecto a este tema. Miren, el caso de Brecht, yo creo que no se puede evaluar única y exclusivamente limitándonos al tema de los sobornos y las sobrevaluaciones que en una actuación internacional la empresa brasileña Odebrecht ejecutó en diferentes países. Yo creo que tenemos que irnos primero al elemento del cáncer de la corrupción que corroe países de debilidad institucional como el nuestro. En la República Dominicana, en los últimos 25 años, hay estudios que documentan que ha habido más de 250 casos de corrupción y solamente 5, 6, 7 o menos de 10 han llegado a resultar en una decisión en los tribunales de la República, en una sanción, en una sentencia, y eso es algo que es lo que demuestra por qué nosotros estamos, cada vez que hacen una evaluación internacional, que establecen un ranking de institucionalidad, de corrupción, de transparencia, nosotros estamos en los peores lugares del mundo entero, comparado con todos los países del mundo. Nosotros estamos siempre en los últimos lugares, y esto se debe fundamentalmente a que nosotros no tenemos un régimen de consecuencias que le ponga un freno a la gran cantidad de casos de corrupción que diariamente se llevan a cabo en las instituciones del Estado dominicano. Yo entiendo que el caso de Brecht es uno más que tiene una importancia distintiva por el hecho de que ha sido un caso que por su resonancia internacional nos ha obligado a procesar a una serie de imputados que yo también estoy totalmente de acuerdo con las voces que se han alzado pidiendo que sean incluidos todos, no solamente una parte, y que sean liberados quienes han sido implicados, que no tienen elementos suficientes probatorios para estar ahí. Evidentemente, en esta etapa, lo que el Ministerio Público tiene que presentar son evidencias, no pruebas. Las pruebas las vemos en el juicio de fondo. Sin embargo, esas evidencias, esos indicios, tienen que ser serios, tienen que ser concordantes, tienen que ser indicios que tengan un peso tal que se presuma que hay amplias posibilidades de que esas en juicio de fondo. Y por lo que hemos visto en el expediente de las 337 páginas que presentó el Ministerio Público ante el juez responsable del caso, que es el juez Ortega, caramba, ahí hay gente que solamente está sometida porque supuestamente fue mencionada en los interrogatorios en el exterior y porque han verificado un aumento de su estructura patrimonial, y eso no es prueba ni de soborno ni de participación en sobrevaluaciones, etcétera. Entonces, yo quiero que se combata la corrupción. Yo entiendo que es fundamental para el desarrollo institucional y democrático del país que se transparente el ejercicio de la función pública en el país. Yo estoy decidido a participar en todo lo que sea exigir y demandar que nosotros empecemos a actuar de manera correcta, de manera honesta, de manera transparente en el manejo de los recursos públicos, pero no puede ser bajo ningún tipo de
de estructura política, no puede ser bajo... Lamentablemente, cuando la política entra al tribunal, la justicia salta por la ventana. Entonces, eso es lo que debemos de evitar. Si politizamos los procesos de transparencia, los procesos de judicialización de casos de corrupción, entonces vamos a perder todos, porque no vamos a solucionar el problema, vamos a implicar gente que no tiene responsabilidad y vamos a atrasar la superación de un tema que es fundamental para el desarrollo de la vida social, económica y política del país. Mira, la verdad es que no podemos hablar, reitero, como respondí o afirmé en otro mensaje de voz anterior, no podemos hablar solamente de ley de partidos y organizaciones políticas. Tenemos que hablar de todo un compendio del sistema electoral que incluye la ley de partidos, pero incluye una ley electoral actualizada, moderna, porque la que tenemos es de hace justamente 20 años. Hace 20 años la realidad política de la República Dominicana era muy distinta a la actual. El sistema de partidos en la República Dominicana tenía otro matiz, tenía otras connotaciones. Ya 20 años después ha cambiado, porque en el 94 lo que se pactó, lo que pactaron las fuerzas políticas en el pacto por la democracia, fue una primera ola de reformas, una especie de reformas, de conjunto de reformas experimentales en materia electoral, en materia política, en materia judicial. Sin embargo, nos hemos quedado esperando la segunda ola de reformas, que se supone que después de un proceso de evaluación de algunos 3, 4, 5, 6 años, 2, 3 elecciones, teníamos que actualizar esas reformas, teníamos que ampliarlas y teníamos que profundizarlas. Sin embargo, eso no se hizo. Nosotros actuamos con el inmediatismo de una crisis política. No vimos más allá de la curva los actores políticos. Nos quedamos en lo mismo, en la politiquería, en el clientelismo, en el quítate tú para ponerme yo. Y eso es lo que ha deteriorado el sistema de partidos. Hace años que debimos nosotros tener una ley de partidos, hace años que debimos de reformar y mejorar la ley electoral, hace años que debimos de tener aprobada una ley de garantías electorales y otras reformas políticas fuera de lo electoral también, que favoreciera el fortalecimiento de la democracia. Y para fortalecer la democracia tú tienes que fortalecer el sistema político, y para fortalecer el sistema político tú tienes que consolidar el sistema partidista. Es decir, que una cosa tiene que ver con la otra, pero lamentablemente no hemos tenido la capacidad, los actores políticos, sobre todo los tradicionales, de ponernos de acuerdo fuera del componente y el elemento politiquero, partidista, inmediatista, electoral, y dotar al país de una legislación política, electoral, de reformas judiciales que son necesarias para el fortalecimiento institucional del país, para tener un régimen de consecuencia, para fortalecer el Estado de Derecho, para dotar al país de mayor seguridad jurídica, para las inversiones, para el conjunto de libertades públicas, que ya no son simplemente la de expresión, la de tránsito. No, el mundo ha cambiado y el país ha cambiado, las sociedades han cambiado y nosotros tenemos que adecuarnos a esas realidades si queremos vivir con mejores condiciones materiales de vida, espirituales, ciudadanas, de toda índole. Entonces yo creo que es una labor que le toca, que le corresponde a las nuevas generaciones, y por eso nosotros estamos pidiendo en mi organización cambio y renovación. Y yo sé que en los demás partidos hay mucha gente preparada, muchísima gente con una gran capacidad, líderes emergentes, jóvenes y otros no tan jóvenes, pero que no han tenido la oportunidad de tener un turno al bate y demostrar que sí se puede cambiar, se puede mejorar y se puede hacer cada día la República Dominicana un Estado mucho más eficiente, más efectivo y con mayor nivel de funcionalidad.
Por fin el Partido Revolucionario Moderno está haciendo lo que tiene que hacer, que es hacer una oposición contundente y responsable, presentándole al país las pruebas de todo lo que aduce, presentándole al país también la propuesta de solución de los graves problemas que afectan al país. Eso es lo que yo en mi artículo de hoy digo que el PRM debe hacer. Hoy escribimos en la prensa nacional, lo pueden, bueno, está aquí en el chat, Jorge Joel lo puso, nuestra columna titulada en el día de hoy, un partido para el presente y el futuro. Nosotros ahí hacemos una crítica, evidentemente, al sistema de partidos, al partido oficial, pero también hacemos una crítica al nuevo partido que pretende ser el Revolucionario Moderno, que hasta que no cumpla y supere una serie de pruebas, de retos y desafíos que tiene por delante, y el primero de ellos es hacer una convención que logre renovar su directiva o legitimar a la dirigencia que pretende estar al frente del partido. Entonces, hasta que eso no ocurra, nosotros no podremos hablar de una organización exitosa. Las simpatías electorales no demuestran por sí solas, no avalan por sí solas que un partido sea una gran organización para el beneficio del país. Eso hay que demostrarlo con un accionar desde la oposición, y hay que demostrarlo con accionar en el gobierno a través de políticas públicas que sean eficientes, pero también hay que demostrarlo en el plano municipal, cuál es la línea del partido en el plano municipal, cuál es la línea del partido en materia congresual. Yo digo que entiendo que el PRM ha superado algunas de estas pruebas, pero vienen las más importantes, viene la que demuestra si hay democracia interna o no, si hay legitimización de las autoridades, si nosotros en el gobierno podemos actuar con democracia, si actuamos en la oposición con democracia interna. Debemos demostrar también si nosotros respetaremos la Constitución, y eso lo demostraremos respetando los estatutos de nuestra organización ahora en la oposición. Entonces, en ese aspecto soy crítico, pero no dejo de ser esperanzador, porque yo creo que el PRM es una alternativa democrática que, aunque fue estructurada a la carrera, pero fue estructurada por gente muy experimentada, gente que tiene mucha experiencia, gente muy buena, que ha demostrado una gran vocación de servicio para el país y tiene un liderazgo emergente que tiene también una serie de dotes y de condiciones que ya han sido demostrados. El liderazgo emergente en el PRM es quien está liderándolo. En el Congreso es el liderazgo emergente, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los ayuntamientos, es el PRM. El liderazgo emergente del PRM, quien está dirigiendo hacia la sociedad nuestra organización. Ahora tenemos también que dirigirlo internamente, y para eso yo creo que se está preparando una gran cantidad de líderes emergentes, jóvenes, y gente que es nueva en política también, gente que quiere participar, gente que tiene deseos de cambio, una gran voluntad de renovación de la política, no solamente en el partido, sino también en todo el país. Jorge Joel, yo soy de los que digo, haciendo uso de algunas citas bíblicas, de que todo tiene su tiempo bajo el cielo, ¿no? Ahora el tiempo es de renovación interna, de nosotros escoger nuevas autoridades, de renovar la organización. El año que viene, yo entiendo, a finales del año que viene, que nosotros tenemos que escoger un candidato presidencial, empezar a escoger nuestros representantes a nivel de candidaturas congresuales y municipales, para con tiempo hacer una muy buena campaña con una serie de elementos de contenido que nos presenten como una alternativa viable, moderna, eficiente para poder gobernar la República Dominicana. Si no demostramos eso, se nos hará muy difícil acceder al poder, porque la gente está cansada ya de los partidos políticos
que en la oposición son de una forma y en el gobierno son de otra. Entonces hay que demostrar realmente una vocación distinta desde la oposición. Entonces primero tenemos que enfocarnos en la escogencia de las autoridades internas y luego entonces en una convención extraordinaria nosotros escoger las autoridades que nos van a representar, los candidatos que nos van a representar en la boleta presidencial, congresual y municipal, todo a su tiempo. También hay una expresión por ahí que dice que nadie se puede morir antes de la víspera. Yo creo que llegará el momento de afrontar el tema de la candidatura presidencial. Ahora mismo tenemos que concentrarnos en fortalecer nuestra institución, que es el PRM. Sin un PRM fortalecido institucionalmente, sin un PRM renovado, sin un PRM verdaderamente moderno, que haga política distinta, que haga política de transparencia, que haga política de oposición responsable, que haga política de rendición de cuentas, que haga política de respeto a sus estatutos, que haga política de democracia interna, que haga política de apoyo a la mujer, a su participación en política, a la participación de los jóvenes. Sin un PRM con esas condiciones es muy difícil llegar al poder. Entonces yo entiendo que tenemos una gran oportunidad para demostrar que tenemos una organización consciente y preparada para asumir la política de esa manera y entonces ganar el favor del pueblo dominicano para ser el gobierno que nosotros le adeudamos a la República Dominicana.